Bienvenidos a Gálatas 1. Vamos a ver este libro tan especial y lindo que tenemos hoy. Y entremos de una vez a esta preciosa carta. Veníamos hablando, hicimos una introducción la semana pasada o el video anterior. Y en ese video hablamos de Pablo señala 3 tipos de personas que hay en las sinagogas. Y realmente no es en la sinagoga de Gálatas nada más, sino en todas las sinagogas alrededor o iglesias, como ya le explicamos la semana pasada. Esto es importante saber que había 3 tipos de personas. Los hermanos, que dice él, los hermanos, que son los judíos. Los hijos del linaje de Abraham, que son son los gentiles que entraron en un proceso para volverse judíos, se volvieron judíos. Ese es el segundo tipo, el grupo 2. Y el grupo 3 es el grupo de los temerosos de Dios. Esos son los 3, es la audiencia que tiene Pablo. Ahí, esa es. ¿Cuál de los 3 Pablo le está escribiendo esta carta? Es el grupo 3. No le está escribiendo el grupo 1 y no le está escribiendo el grupo 2. Le está escribiendo el grupo 3. Esto es bien importante porque en nuestra mente nos ubica, porque generalmente cuando vamos y vemos y leemos esta carta, nosotros no tenemos cero profundidad, no tenemos contexto. Entonces establecer el contexto es importantísimo. Y eso es lo que hice en el video anterior. Si no vieron el video anterior, les aconsejo que lo vean para que entiendan el contexto. Porque esta carta, si no se lee con el contexto, uno puede entender cualquier cosa. Entonces, habiendo dicho eso, entremos, porque hoy vamos a ver algo que es muy, muy bonito. Primero vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Y vamos a leer el 1 y el 2. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta explicación que hay en esta primera, es clarísimo, pero sin el contexto no lo entendemos. Pero ¿se acuerdan en la Biblia, a la hora de hacer una énfasis en algo, en vez de subrayar o en vez de un marcador amarillo, lo repite 2 veces? De cierto os digo. Eso es lo que va a ser, lo que vemos. Esa es la pista que tenemos para saber que aquí se está haciendo un énfasis. Y aquí, en este versículo, se está haciendo un énfasis, donde dice Pablo, apóstol, y esta es la parte, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. O sea, aquí está haciendo una aclaración sumamente específica. No de parte de hombres, ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. O sea, tenemos que agarrar este versículo y yo lo voy a ir aclarando a medida que vamos leyendo, porque esta es una llave para entender el libro. Veamos el 2.
y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya hablamos y dijimos que este concepto de iglesias de Galacia es algo que puede ser una sinagoga también, no necesariamente lo que entendemos por iglesia. Nosotros cerremos los ojos y digamos, iglesia, ¿qué vemos en la visión de una iglesia? Nunca vamos a ver una sinagoga, ¿verdad? Pero en esta parte del tiempo de Pablo, no había esa, cuando cerramos los ojos y vimos nuestra visión de iglesia, no había eso. Solo había sinagogas, y lo expliqué en el versículo anterior. O sea, el término iglesia se puede ser iglesia. Bueno, dijimos, el que es una iglesia es un lugar de reunión. Esa es la simpleza del término. Y quedémonos en ese lugar. Entonces, ¿dónde se reunían en Galacia, que eran las sinagogas? Es el punto, digamos que sería lo más correcto. Entonces Pablo y todos los hermanos que estaban con él escriben esta carta a los temerosos de Dios, a los gentiles temerosos de Dios, creyentes de Galacia. A ellos les está escribiendo, no les está escribiendo a nadie más que a ellos. Hice uno de mis chistes en el video anterior, pero es como que yo dijera, ahora no estoy tan cómico hoy, pero a los que no se han vacunado les estoy escribiendo. Imagínense qué interesante, no les está escribiendo al grupo 1, que son los hermanos, o al grupo 2, que son los prosélitos. Ellos ya no encajan, ninguno de ellos dos encaja en el contenido de esta carta. Entonces, eso es importantísimo saberlo, que así es esto. Entonces, después de que Pablo recibió la noticia que muchos estaban siendo convencidos de volverse prosélitos, ¿quiénes son esos? ¿A quiénes están convenciendo? ¿A los paganos? No, a los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son los que están siendo instruidos por el grupo 1 y por el grupo 2 a que se vuelvan prosélitos. Y eso lo explicamos en el video anterior. Ahora sigamos. Versículo 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, Yeshua, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Se sabe que esta carta a los Gálatas es el documento más antiguo escrito. No había rastros ni señales de ningún otro documento del Nuevo Testamento. No existían, no tenían escrituras del Nuevo Testamento, no existían. Entonces sabemos que Gálatas es el primero, esta carta que se está escribiendo, pero no veamos como que si ya está escrita, veamos como que si Pablo está escribiéndole a este grupo y le está dando un mensaje. Ellos
en términos de escritura, solo tienen el Antiguo Testamento. Nada más. Y Pablo está escribiendo esta primera carta del Nuevo Testamento para convencer a estos temerosos de Dios que no entren en el proceso. O sea, y voy a decir, no que sea malo, porque no es malo. El proceso no es malo. Pablo está diciendo, no tienen necesidad de eso. Pero este mensaje que yo estoy diciendo en este momento, este mensaje que estoy diciendo, es radical. No se había oído. Nadie lo estaba diciendo. Solo Pablo. Y aquí se empieza a ver una distinción en la forma de comunicar el mensaje del reino de Dios, de una forma que nunca había sido predicado. Pablo lo está haciendo en este momento. Lo más probable es que él escribió esta carta en el año 50 de la Era Común y que cuando la estaba escribiendo apenas tenía 20 años o habían pasado 20 años después de la resurrección de Yeshua. Acuérdense que Pablo estuvo 14 años desconectado después de la experiencia que tuvo en Damasco. Y esta carta es la primera que le escribió. Y entonces ya estamos ubicándonos en el tiempo. Eso es bien importante, sumamente importante. Porque él es el que está haciendo este anuncio tan radical. Pablo escribió esta carta estando con Barnabás y Lucas. Y, como dije, se dirigió al grupo 3, que es el temeroso de Dios, los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son los gentiles, que vivían en la provincia de Galacia, en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Derbe. Eso es más o menos lo que a ellos les está escribiendo, a gente de esta región. Ellos entraron por un río, subieron hasta Antioquía de Pisidia, de ahí se fueron. Estando ahí, ya lo comentamos la vez pasada, hubo un Shabbat, estuvieron en el Shabbat, los invitaron para el siguiente fue un desastre, se fueron. Pero Pablo ya les había hablado. Entonces, después de eso hubo esta reacción, ¿verdad? De los temerosos de Dios, los gentiles. Un temeroso de Dios era un gentil que había renunciado a la idolatría y escogió seguir adorar al Dios de Israel junto con la gente de Israel. Y aún dentro de sus sinagogas, pero había elegido no seguir el proceso de conversión del judaísmo. Eso ese es el temeroso de Dios. Este tipo de personas, el grupo 3 del que ya hablamos, es ese tipo de persona, es a quien Pablo le está escribiendo específicamente esta carta. No le está escribiendo ni a sus hermanitos lindos judíos, ni a sus hermanos prosélitos, no hermanos, pero a sus compañeros prosélitos. No les está, ni los está criticando, ni les está diciendo están mal. Simplemente les está diciendo ustedes ya están, se pusieron la vacuna, sí, otra vez el chiste, ¿verdad? Se pusieron la vacuna, a ustedes ya no hay nada que hacer. Ya me voy a ubicar con los que sí tengo que hacer espiritualmente, porque los tengo que ubicar donde tienen que ser ubicados.
Básicamente eso es lo que está sucediendo. O sea, ese es ya tenemos una idea de quiénes son ellos, el tipo de personas que había ahí, el contexto del tiempo, la región, los lugares, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Desde la perspectiva de Pablo, los temerosos de Galacia estaban dispuestos a convertirse al judaísmo, ser prosélitos, entrar en el proceso normal, convencional. Esa tal vez es una mejor forma de ponerlo. Entrar al proceso convencional para llegar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque les convenía. Por varias razones, lo discutimos anteriormente. Pablo supo que esto era un problema. Entonces escribió la carta a los Gálatas para corregir este problema teológico y disuadirlos a ellos de que no se sometieran y que no se volvieran prosélitos del judaísmo. Eso es la idea. Es importante notar que a los judíos que recibieron el evangelio no les afectaba esta carta. No tenían... O sea, está bien, para ustedes no es esta carta. No se pierdan. No hay ninguna razón ni postura de fe delante del Mesías que los ponga a los demás en riesgo. Veamos los temerosos de Dios. Eran monoteístas que adoraban al Dios de Israel. Ellos no eran judíos de nacimiento, ni por conversión, pero practicaban judaísmo asistiendo a las sinagogas como podían, siendo gentiles, mientras podían y como podían, porque sí tenían ciertas restricciones al estar en ese estatus, ¿verdad? Lo explicamos anteriormente. Muy bien, veamos el siguiente versículo 6. Aquí está, ya bien, tal vez voy a regresar un poco a esta parte, a esta pantalla. Está aquí Antioquía de Pisidia. Aquí ya llegó, de aquí ya se fue. Aquí fue donde estuvo con ellos. Se fue y estando en Iconio y en Derbe, se enteró de que los temerosos de Dios estaban buscando convertirse. Y esta es la razón por la que le escribió esta parte. 6. Me maravillo de que tan pronto, acabo de estar con ustedes, tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, el hecho de que ellos estén tratándose de introducir al judaísmo, volviéndose prosélitos, y aquí viene la parte interesante, están pervirtiendo. Ahora, ¿qué están pervirtiendo? No están pervirtiendo ni el proceso ni al judaísmo, porque no hay nada malo en el judaísmo ni en el proselitismo. No es que sea malo, ¿me entienden? Lo malo es que el mensaje que les dio está siendo pervertido.
no están pervirtiendo a las sinagogas, ni a los rabinos, ni a los prosélitos. Ellos están bien, ya están vacunados, ¿sí? Ya se metieron a esa mentalidad. Hay que se queden. Pero yo con ustedes hablé, temerosos de Dios de Galacia. Y ahora está lo que ya platicamos, ya habíamos quedado claros, y ahora están pervirtiendo el mensaje que yo les di. Lo están desechando, no entendieron. Y el 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que, ahí está, al que os hemos anunciado, sea anatema. Otra vez, es clarísimo. No es que la postura o la posición teológica de los primeros dos grupos sea mala, no es mala. Lo que está mal es que están pervirtiendo el mensaje que Pablo les dio por revelación de Yeshua. No de hombres, ni de hombres. No viene de hombres. En otras palabras, convertirse al proselitismo es un proceso de hombres que no está mal. No está mal. O sea, él no está calificando, eso es malo, uy, no se metan a eso. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que lo que yo llegué y les hablé está siendo pervertido. Ahora, tal vez me voy a retroceder un poquito. ¿Quiénes son estos perturbadores? ¿Quiénes son? Pablo estaba agitado, él estaba molesto al oír que los Gálatas, creyentes temerosos de Dios, que habían aceptado el mensaje del evangelio diferente, un mensaje distinto que en realidad no es otro evangelio, pero por pura presión social, por pura conveniencia, por pura presión externa, porque todos están haciendo eso, ellos están siendo presionados para que también lo hagan. Hubo quienes querían pervertir el mensaje de una forma distinta, porque el Mesías le reveló ese evangelio a Pablo y era un mensaje especial para los señores temerosos de Dios de Galacia. Y esta carta se está hablándole a ellos. Ahora, ¿quiénes son estos perturbadores? ¿Quiénes son esta gente que los está perturbando, que los está llevando por otro lado? Los predicadores cristianos por siglos y siglos han catalogado a estos perturbadores como los judaizantes. Ellos están judaizando, implicando que eso está mal. Judío, malo. No. Esa es la implicación. Y eso no es lo que Pablo dijo en esta carta. Ya lo expliqué. Ese no era el problema. Los problemas no venían de los judíos. O sea, no eran los judíos ni eran los prosélitos. El problema era que Pablo les dijo algo que ellos lo echaron fuera de borda y dijeron, mejor vamos
allá donde va toda la gente. Lo que hace toda la gente, eso hagamos. Ese es el evangelio de hoy. Si aquel lo hace, yo lo hago. Eso es exactamente lo mismo. Eso es un evangelio de hombres. Al hombre que sigue a hombre, le teme a hombres. Y eso es. ¿Es malo eso? No, realmente no. Pero no es lo que Pablo está hablando. ¿Ven cómo se aplica eso en todos los medios? Tanto en el medio gentil como en el medio judío. En ambos casos sucede lo mismo. Examinemos esta terminología. Por el momento llamaremos a esta gente los perturbadores, porque así es como está escrito ahí. Los que están perturbando a los temerosos de Dios. Es importante notar que es posible que estos perturbadores hubiesen sido creyentes en Yeshua. Y es algo que nadie lo piensa, nadie lo ha pensado. Es una posibilidad que no es contemplada normalmente. Recuerden que en la sinagoga había gente creyente en Yeshua, pero eran judíos. Y habían prosélitos creyentes en judíos, en Yeshua, también. El problema, como lo dije, no era que es malo judaizar. Ese no es lo que Pablo está señalando. Se está desviando la atención a el mensaje, el evangelio que viene del cielo. Se está desviando la atención. Y ese mensaje es el que tenemos que agarrar. Que no se nos vaya. El mensaje que Pablo recibió en Damasco. Alguien que no cree en el Mesías no buscaría distorsionarlo, sino debatirlo, o antagonizarlo, o repudiarlo. No. Mesías, no. Ahí, si ustedes ven, no está pasando eso. Ahí no está pasando eso. Esa no es la discusión. Esa es la discusión de hoy. Entre aquel grupo y este otro grupo. Así se discuten hoy. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Es posible que esta gente, tanto prosélitos como judíos, sí es posible que ellos creyeran en el Mesías, y porque no están debatiendo esa identidad, no están debatiendo esa postura, no están debatiendo esa posición. Lo que está en juego aquí es el proceso de volverse a algo. Eso es lo que está en juego. El mensaje está siendo pervertido. Está sutilmente siendo pervertido, se está desviando. Y a Pablo no le gustó esa forma de cómo estaba sucediendo y cómo esta gente temerosa de Dios estaba siendo influenciada. Es devastador realmente ver cómo ellos son influenciados por gente que por alguna razón, por una razón que no sabemos, tiene su propia agenda y están cumpliendo su propia agenda. En la organización en la que estén, no le voy a decir judíos ni le voy a decir cristianos, en la organización
Ahí hay agendas que se están cumpliendo, que son agendas hechas por hombres para que los hombres las sigan. Y eso es lo que Pablo está intentando. No sigan eso. Y no está hablando de doctrinas. No está hablando de doctrinas, ni del Mesías, sino está hablando de esa sutileza. Como hemos dicho antes, y también lo repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Esto es tremendo. Yo nunca he oído de un líder como Pablo, un líder tan importante como Pablo. Nunca he oído eso. Que maldiga. Es tan sutil el hilo, la manipulación. Es tan sutil la agenda metida dentro de las organizaciones, que Pablo lo maldice. Porque busco ahora el favor de hombres o el de Dios. Estoy en la organización que estoy para complacer a hombres o a Dios. Si yo estoy en la organización que estoy para complacer a hombres, lo más probable es que no tenga problemas con los hombres. Pero si estoy en la organización que estoy para complacer a Dios, para seguir su dirección, para poder seguir lo que Él me habla a mí, entonces lo más probable es que sí tenga problema. Porque no ando buscando el favor de los hombres. Y por supuesto, en medio, yo estaba en esa posición varias veces. Y cuando veo algo y que digo, uy, momento, pero ¿por qué hacen eso si la Biblia dice esto? No, tú te tienes que someter. ¿A quién me tengo que someter? ¿A los hombres? ¿O a Dios? ¿Busco el favor de hombres? ¿O el favor de Dios? O sea, la voluntad de Dios está plasmada, está en blanco y negro, escrita en la Biblia. Y no es complicada, realmente no es complicada. Y cuando no se entiende o hay duda, hay que dar beneficio de duda. Pero bueno, dejemos eso a un lado. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Lo digo otra vez porque yo creo que es importante seguir la dirección del Espíritu de Dios. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Voy a decirlo más claro. Si yo agrado a hombres, no soy el siervo de Cristo. Es lo que está diciendo. Mi ánimo no es traer división ni contención. No es esa mi idea. Mi idea es transmitir el mensaje que Pablo está diciendo. Es un mensaje que el Espíritu de Dios está en él, operando en él y
tiene una revelación que no es de hombres. Este tema es muy delicado por la cantidad de veces que hay problemas entre los hombres. La mayoría de las personas en un grupo organizado busca la aceptación y aprobación de los demás miembros. Más buscan eso que temerle a Dios. Y eso es muy triste. Vamos a considerar una historia que sucedió hace 15 años. Perdón, no hace 15 años atrás mío. 15 años antes de este evento, de esta carta, de este momento en que Pablo está escribiendo. Esta historia es muy importante y les pido que tengan paciencia en la historia porque es una historia que posiblemente la mayoría no han escuchado. Pero traten de entenderla, yo voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda, voy a ir despacio. Y como es una historia ajena a la mayoría, pónganle atención. Ahora, esta historia es excelente, porque lo que sucede en este lugar, lo que sucede con esas personas, es lo mismo que está pasando en Antioquía de Pisidia, en esa área, en el área de Galacia. Está lo mismo que pasó ahí, pasó en esta área, que no es un área cercana, pues no, pues no tan cerca, pero es una historia interesante que la vamos a amarrar con un evento que pasó en Jerusalén. Por eso es importantísima. Y así que vamos a esta historia. Estamos aquí, en esta parte de donde está mi dedo, es la zona de Galilea. Por aquí está Damasco, Antioquía, donde está Pablo, es aquí. Esta es la isla de Chipre. Tarso es aquí. Este es el río Éufrates. O sea, este es Mesopotamia. Este es el río Tigris. Ya los ubiqué. Mar. Uy, no sé si es Caspio o Negro. No me acuerdo. Veamos. La historia se da en este reino que se llama Adiavena. Ahí se da esta historia. Es una historia importante. No sé por qué tengo ahí una mancha, pero bueno. La historia se da allí, es este reino. Ahora es un territorio en el norte de Irak, donde están los kurdos en esta zona. Es una zona musulmán actualmente. Pero este es un reino, aquí había un rey y esa es la historia que vamos a estar viendo. Gálatas está aquí. O sea, no hay tanta... Gálatas está aquí, Galacia, perdón. Y Adiavena está aquí. O sea que son vecinos entre los reinos, entre las naciones, son vecinos. Tengo un problema de luz ahí. Voy a... Perdón.
A ver si lo corrijo. Muy bien, si no lo corregí, no lo corregí. Muy bien. Entonces, estamos entre estas dos zonas, en la zona del territorio de Adiabane. Entonces, seguimos ahí. Esta es la geografía del lugar, el reino de Adiabena. Adiabane, dije Adiabena. Y sucedió en la misma época que la carta de Gálatas estaba sucediendo. Lo mismo, estaba pasando en la misma época. Como les decía, actualmente es Kurdistán, donde están los kurdos en el norte de Irak. Y Antioquía está allí, que es donde se ubicó Pablo con sus hermanos y que de ahí salen sus viajes misioneros en Antioquía. Es una ciudad muy importante porque fue el trampolín que llevó a los apóstoles al resto de la región. Y Armenia es al norte. Este es el mapa del lugar, un mapa más específico. Aquí está la Adiabena, el lugar, Antioquía y el todo. Este es un mapa que describe la época de Pablo, o sea, es un súper buena referencia. Aquí estamos viendo todo donde está Babilonia, el río Tigris, el Éufrates, Adiabena, y la isla de Chipre está aquí, ¿verdad? Y ahí, esa es básicamente, ya nos ubicamos en la geografía, o sea, no es, ya los ubiqué, no es un lugar muy lejano, es un lugar que no está tan lejos de donde pasó. Aquí está Galacia y aquí está Adiabane. Lo que pasó aquí pasó similarmente, y esa es la historia que quiero que veamos. La escribió Flavio Josefo, y es una historia que vamos a ir viendo. Muy bien, dice: Helena, reina de Adiabena, y su hijo Isates se convierten al judaísmo. Este es en el libro de las antigüedades de los judíos. De ahí es extraída esta historia. De ahí viene, y es una historia real, o sea, no es ficción, obviamente. Y sucedió paralelamente a la época de los apóstoles. Es sumamente importante. Entonces dice: por este tiempo la reina de Adiabena, Helena, y su hijo Isates adoptaron las costumbres judías por el siguiente motivo. Monobaces, el rey de Adiabena, de sobrenombre vasco, enamorado de su hermana Helena, se casó con ella y la dejó embarazada. Durmiendo un día con ella, por casualidad puso su mano sobre su vientre. En sueños percibió una voz que le ordenaba retirar la mano de encima de la esposa para no comprimir el feto que llevaba, el cual la providencia divina había reservado el poder y un fin feliz. Es Flavio Josefo el que está escribiendo. Él no es un historiador, pero está diciendo: Dios está detrás de esto. Conturbado por esta voz, despertó y se lo dijo a su mujer. Y le dieron el nombre de Isates al hijo que les nació. Ese es el nombre del hijo que nació en ese reino de Adiabane. Mono Sabes ya había tenido con Helena otro hijo. Mono Sabes
tenía otros hijos de otras mujeres, pero claramente evidenciaba que todo su afecto se encontraba en Isates. O sea, sí tenía hijos con otras personas, este señor Monosabes, pero su hijo preferido era una especie así como de, de Isaac, que su hijo preferido era, eh, no era Jacob, sino era, Dios mío, se me fue su nombre, Esaú. Algo así, de eso de que él tenía un hijo preferido. O sea, el hijo preferido de Mono, ¿sabes? Era Isates. Y él actuaba como que si solo este chiquito existiera. Y esta fue causa para que todos sus hermanos de parte de su padre tuvieran celos de Isates por contar con la preferencia del rey. Mono, ¿sabes? Se daba perfectamente cuenta de ellos, pero lo atribuía no a su perversidad, sino al deseo de cada uno de ellos experimentar una benevolencia similar. En cuanto al adolescente, el rey, temeroso de que el odio de sus hermanos le ocasionara algún mal, después de hacer grandes regalos, lo envió a Abenerig, el rey del campo de Espacina, a quien lo confió. O sea, lo envió a otro lugar y ahí lo confió a este señor y ahí estuvo creciendo y lo estaban atendiendo. Todo esto fue para su seguridad. Abenerig recibió al joven muy afectuosamente, le entregó por su esposa a su hija Simaco y lo gratificó con una región de la cual percibía grandes ingresos de su reino. 2. Mono, ¿sabes? Era ya anciano y se daba cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, de modo que quiso ver a su hijo antes de morir. Lo hizo venir, llegó a él y lo abrazó con gran cariño y le entregó la región denominada Carres. Esta tierra produce en abundancia comestibles. También se encuentra ahí los restos del arca en la cual Noé escapó el diluvio. Isates, por lo tanto, vivió en esa región hasta la muerte de su padre. O sea, Isates lo llama, viene, le da esas tierras de Carres, donde aparentemente es la zona donde estaba el arca de Noé. Y ahí vivió. El día que Monosabes murió, la reina Helena hizo congregar a todos los grandes del estado, los sátrapas del reino y los comandantes de las tropas. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: creo que vosotros no ignoráis que mi esposo deseaba que Isates fuera el sucesor en el trono, pues lo juzgaba digno de lleno. Sin embargo, espero vuestra opinión. Eso se lo dijo la reina Helena a los líderes. Es feliz que el que recibe el poder, no de un solo, sino de muchos y con pleno consentimiento. O sea, el que si va a tomar alguien el poder de una región, de un reino, lo mejor es que sea porque todos están de acuerdo, no solo porque uno decidió. Que haya un consenso, es lo que está diciendo. Y estas fueron las palabras que dijo, para conocer los sentimientos de aquellos a quienes había convocado. Ellos, ante estas palabras, se postraron delante de la reina según su costumbre y luego le declararon que ratificarían y en la elección del rey y de buen grado obedecería a Isates, preferido de su padre, según la justicia y de acuerdo con su decisión unánime. Agregaron también que de buen grado estaban dispuestos, aquí viene una parte que no es muy bonita, dice, agregaron que estaban dispuestos a matar a sus hermanos y parientes para que Isates ocupara el trono
con toda seguridad, no tuviera problema. Efectivamente, mediante su muerte se eliminaría todo peligro que pudiera surgir del odio de sus hermanos. En respuesta, Helena les agradeció sus buenas disposiciones hacia Isates y hacia ella misma. Sin embargo, les revoqué y postergaron su intención de matar a los hermanos de Isates hasta que éste se hubiera llegado y dado su aprobación. Como ella no había aceptado la propuesta de darles muerte, pidieron los líderes del reino que por lo menos los hiciera mantener encadenados hasta el regreso de Isates para mayor seguridad. Además, le aconsejaron que provisionalmente estableciera como regente del reino a aquel en el cual ella tuviera mayor confianza. Entonces, Helena siguió. El consejo embistió con el poder de Monosabes, el hijo mayor del rey, imponiéndole la diadema y dándole el anillo con el sello de su padre, y lo que en ese país llaman Samsera. Lo invitó a administrar el reino hasta el regreso de su hermano. Este vino rápidamente, así que se informó de la muerte de su padre y reemplazó a su hermano Monosabes, quien le concedió el poder. Entonces a él temporalmente le dieron el poder al otro hermano. En la época de Isates vivía en la época de Isates vivía en el campo de Espacina un comerciante judío llamado Ananías. Aquí, en medio de toda esta problemática de este rey que muere, alguien tiene que heredar el trono, y hay unos hermanos ahí involucrados, y toda esta drama que se dio, llegó en medio de todo esto, a ese reino llegó este judío llamado Ananías. Y aquí se pone la historia interesante, que tenía acceso al gineceo real, enseñó a las mujeres a adorar al Dios según la costumbre nacional de los judíos. Gracias a ella se dio a conocer a Isates y también lo persuadió. Aquí es donde comienza la historia a ponerse casi de la misma forma que en Galacia. O sea, aquí la cosa de este reino gentil, viene un judío, este judío les empieza a enseñar del judaísmo, y aquí las cosas empiezan a tomar un giro. Muy bien, cuando fue llamado por su padre a Diavena, cuando llegó a Diavena, Ananías lo acompañó accediendo a sus insistentes solicitaciones. Aconteció que Helena, instruida de la misma manera por otro judío, Helena era la mamá, o sea, Ananías instruyó a Isates y otro judío instruyó a Helena. También se había convertido a sus leyes Helena, o sea, tanto la mamá como el hijo, por dos vías distintas, empezaron a indagar del judaísmo, ambos. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando Isates se hizo cargo del reino y supo que su hermano y sus parientes estaban encadenados, pero por otra parte, juzgando que era muy peligroso dejarlos libres en su cercanía, pues se acordaría en las ofensas recibidas. Algunos con sus hijos los envió a Roma
al emperador Claudio como rehenes. Otros, con pretexto análogo, los remitió a Artabano. Cuando supo que su madre se sentía muy satisfecha de las costumbres judías, a Helena ya le gustó mucho todo lo que había aprendido de las costumbres judías. Se apresuró a moldarse a ellas. O sea, ella se dijo, yo quiero de eso, yo quiero volverme a eso, creyendo que no sería definitivamente judío mientras no se circuncidara, se dispuso a hacerlo. Pero su madre intentó impedírselo, diciéndole que se ponía en peligro él, Isates, si él se volvía judío. Efectivamente, era rey y por su enajena perdería el aprecio de sus súbditos si supieran que él deseaba adoptar costumbres extranjeras de un rey que fuera judío. O sea, cuando la mamá supo que Isates se quería pasar por el proceso de conversión, a ella no le pareció. Ella dijo, te vas a poner en riesgo el reino. Los súbditos no lo van a ver bien. Entonces ya estaba esa cosa. Ya ven cómo se va poniendo muy parecido a lo de Galacia. Entonces, Isates se lo contó a Ananías, que era el que lo había instruido a él. Estuvo de acuerdo con la madre y lo amenazó con separarse de él si se negaba a obedecerla. O sea que Ananías sí dijo, eso es bueno, es un consejo buenísimo y la verdad es que no vale la pena que tú hagas otra cosa, le dijo a Isates. Decía temer en caso de que llegara a conocerse que lo castigaran como responsable de todo y por haber incitado al rey a realizar actos indignos. Por otra parte, el rey podía adorar a Dios aún sin estar circuncidado, si estaba dispuesto a observar completamente las leyes ancestrales de los judíos, lo cual tenía más importancia eso que la circuncisión. Le dijo también que Dios lo perdonaría el haber renunciado a este rito de circuncidarse, constreñido a ello por la necesidad y el miedo de sus súbditos. Estas palabras dieron al rey. Pero enseguida, puesto que no había renunciado por completo a su designio, otro judío, aparece aquí otro judío que había venido de Galilea con el nombre de Eleazar. Aquí aparece otro judío. No es Ananías. Ananías le dijo, mira, no es bueno que te conviertas al judaísmo. Mejor aprende, pero no te metas al proceso. Pero de repente, en medio de todo esto, aparece otro que se llama Eleazar, que pasaba por muy entendido en las leyes de sus padres. Lo exhortó Eleazar, le dijo a Isates, cumple el acto, circuncídate. O sea, había dos opiniones. La opinión de Ananías le dijo, mira, tu madre tiene razón, tu madre Helena no ve bien que tú te vuelvas judío por las cuestiones del reino. Y Ananías, el judío que lo instruyó, al oír lo que el consejo de la reina, su madre Helena, le dijo a su hijo, le dijo, ella tiene razón, obedécela. Pero apareció Eleazar, que este era otro personaje. Que pasaba por muy entendido en las leyes. Y
en la ley de sus padres, lo exhortó a que se circuncidara, que cumpliera con el acto de la circuncisión. Efectivamente, habiendo ido a saludarlo y sorprendiéndolo en el trance de leer la ley de Moisés, le dijo, Eleazar lo fue a visitar, le llevó la Torá. El hombre estaba realizado de que estaba abriendo los rollos de Moisés. Cualquiera que está en una sinagoga y hace eso sabe de lo que se está hablando. Él estaba en el trance y le dijo, tú ignoras tú ignoras que estás cometiendo la mayor ofensa contra las leyes, contra Dios. No basta con leerlas, es necesario que las cumplas. Es necesario que cumplir lo que ellas ordenan. ¿Hasta cuándo la vas a seguir? ¿O hasta cuánto seguirás, sin estar hasta cuándo seguirás incircunciso? Si hasta ahora no has leído lo que dice la ley sobre la circuncisión, léelo de inmediato para saber lo grande que es tu impiedad. Cuando hubo oído estas palabras, el rey no demoró más tiempo su cumplimiento. Se retiró a otra cámara, mandó a buscar un médico e hizo ejecutar lo que se le había prescrito. Se circuncidó. Ven cómo fue influido por el otro judío Eleazar, rey Isates. Entonces él dijo, bueno, lo hago. Lee y hazlo. Lo hizo. Después dijo, luego envió a buscar a su madre y al que fuera su maestro Ananías, y les indicó que había cumplido con el rito de la circuncisión. Quedaron estupefactos y con gran miedo, diciéndoles que si el asunto llegara a ser conocido, el rey correría peligro de verse privado del poder, pues los súbditos no soportarían que los gobernara un seguidor celoso de costumbres extranjeras, y que incluso ellos mismos se verían en peligro por considerárselos responsables de lo acontecido. Pero Dios hizo que sus temores no llegaran a realizarse, a pesar de que Isates, como sus hijos, se vieron expuestos a 1000 peligros. Dios los puso a salvo. Los puso a salvo. Fue tremendo, aunque Dios vio el corazón del hombre, este hombre, a pesar de que la cosa podía poner mal, Dios lo puso a salvo, haciéndole pasar de una situación desesperada de seguridad, demostrando así que aquellos que elevan sus ojos a Dios y únicamente se fían de Él, no resultan frustrados del fruto de la piedad. Pero hablaremos de esto más adelante. Miren, yo sé que es una historia que... ¿Para qué estoy contando esto? Pero manténganse ahí. Todavía tengan paciencia. Porque esta historia va a pegar más duro más adelante en una de las escrituras de Hechos. Muy bien. Aquí, Helena, la madre del rey, veía que la paz reinaba en el reino y que su hijo era feliz, envidiado de todos, incluso de los pueblos extranjeros, gracias a la providencia divina. A pesar de todo lo que pasó, Dios tuvo misericordia
de Isates y Dios lo prosperó. Deseó visitar la ciudad de Jerusalén para postrarse en el templo de Dios, célebre en todo el mundo, y ofrecer sacrificios de acción de gracias. Para ello pidió permiso a su hijo, esta es la reina. Isates accedió al pedido de su madre, hizo grandes preparativos para el viaje y le entregó una fuerte cantidad de dinero. Descendió pues a la ciudad de Jerusalén, acompañándolo su hijo durante un largo trecho. Su llegada resultó sumamente provechosa para Jerusalén. Y aquí donde se junta la historia del reino de Isates y su mamá, la reina Helena, con una situación que estaba pasando en Jerusalén que vivió Pablo. Y aquí se juntan, ellos van a Jerusalén y aquí sucede algo, y eso lo vamos a leer del lado del Nuevo Testamento. Pues en aquel momento la ciudad sufría de hambre y muchos morían a causa de la indigencia. Es una historia un poquito larga, pero desemboca en algo que se junta con Pablo, y vamos a verlo más adelante. Se junta. Entonces, la reina Helena envió a algunos de sus esclavos, y estando en Jerusalén, envió a unos de sus esclavos a Alejandría, Egipto, para comprar trigo, y otros a Chipre para que trajeran cargamentos de higos. Regresaron lo antes posible y ella distribuyó estos alimentos a los nativos, dejando por este motivo un recuerdo imperecedero en nuestro pueblo. Su hijo Isates, cuando supo que Jerusalén pasaba hambre, envió una gran cantidad de dinero a los principales de la ciudad, pero contaremos más adelante todo lo que estos reyes han hecho para beneficio de nuestro pueblo. Y esta es la historia. Vamos a ver cómo se junta esta historia, pero lo que tiene de muy interesante es lo similar. Isates y la reina Helena, ambos gentiles, temerosos de Dios. Ellos se instruyeron en la Torá, querían temer al Dios de Israel, y se les aconsejó a que no pasaran por el rito de la circuncisión. Después llegó un judío y le dijo lo contrario. Al final dijeron lo que el hombre les dijo. Y ella estaba temerosa porque ella había recibido de que si él se convertía al judaísmo, podía perder su trono, como lo leímos. Pero Dios intervino en esta historia. Y como les digo, este es el ambiente que se vivía en Galacia. Aquí no hay, es la misma época. En la parte esta de Kurdistán o en este lugar de este reino, no hay historia de iglesias ni de sinagogas. Eso es lo interesante, pero es lo mismo que sucedió o estaba sucediendo en Galacia. Es exactamente la misma situación. Como ustedes ven, aquí no están hablando del cristianismo. O sea, no existía, no era algo que existía en este lugar. Tampoco en Galacia. Lo que se estaba comenzando a difundir era este mensaje radical de Pablo, que ese es lo distinto. Eso, en esta historia que acabo de leer no está, pero Pablo sí la está, digamos, contrario
a Eleazar, judío de Galilea que apareció en esta historia, que posiblemente era uno de los judíos convencionales que había en Galacia, que le dijo, así, métete, hazte un prosélito. El punto es que eso era lo normal. Eso era lo que se hacía. Pero Pablo estaba diciendo algo muchísimo, muchísimo más radical. Sigamos en el versículo 11 para poder ir dándole el contexto a todo esto. Dice el versículo 11 de la carta de Gálatas, regreso abruptamente a la carta de Gálatas. Pues quiero, hermanos, que sepáis que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre. Otra vez lo está diciendo. Lo dijo 2 veces en el inicio y aquí lo está recalcando nuevamente. Quiero que sepáis eso. No, lo que yo estoy diciendo no lo recibí según hombres. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yeshua HaMashiach. Pablo está recibiendo algo que nadie había recibido. Nadie. Ni los apóstoles antes que él, ni Pedro, ni Jacobo, nadie, ninguno de ellos. Pablo está recibiendo algo que fue directo de él, distinto. Una revelación de Yeshua. Y esta es la parte que él está recalcando. Yo la estoy recalcando de la misma forma. O sea, acabamos de leer una historia de cómo se acercaban a Dios los gentiles. Ese era el proceso normal de esa época. Pero aquí viene Pablo, y Pablo viene a introducir una forma distinta a acercarse a Dios, diferente, que nadie había recibido. 13 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Qué interesante. Esto es bien bonito porque aquí está Pablo diciendo, yo era judío de judíos. Yo estaba bajo la supervisión de los jueces de Jerusalén. Yo estaba en eso. Mi educación, mi academia, era eso, mi autoridad. Siendo Pablo fariseo, él tenía la autorización legal, religiosa, de ir a capturar gente, personas dentro del mismo ámbito fariseo. O sea, quiero decir, si supongamos que no, es que él perseguía a la iglesia. O sea, ese es poniendo eso. Pero la iglesia eran sinagogas, ya lo dije. Como eran sinagogas, Pablo, siendo fariseo, en su momento de estar persiguiendo a la sinagoga, a estos que andaban hablando algo raro, tenían autoridad. Él fue a Jerusalén, le dieron las credenciales, las credenciales para ir a apresar gente que estaba hablando dentro de las iglesias, sinagogas,
de Dios y trataba de destruir a estas personas. Muy bien, dice el 14. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo que las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar. Como yo aventajaba a mis compatriotas judíos, tenía las herramientas legales de autoridad para llegar a cualquier sinagoga y apresar a personas que estuvieran allí haciendo algo que no era debido. Pero Dios me escogió. Yo pasé por ese proceso, pero Dios me escogió a mí. Pablo te está diciendo eso. Y vio bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, momento. Se me apareció Dios. Se me apareció Yeshua. Me reveló. Yo vengo del Bet Din de Jerusalén con credenciales del Bet Din a apresar a las personas que están en nuestro territorio. Sinagogas. No habían otras. Y a perseguirlas. Pero tuve esta revelación. Dios vio bien revelarse a mí. Pero cuando pasó eso, yo ya no consulté con carne ni sangre. No había necesidad de consultar si estuve delante del Rey, delante del Mesías. No vi la necesidad, ni subí a Jerusalén, al Bet Din, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Él se fue a Arabia y regresó a Arabia. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. O sea, después de esa experiencia, donde ya no vi la necesidad, o sea, para mí fue claro la revelación de Yeshua. No tenía que ir al Bet Din de Jerusalén. No vi la necesidad de ir ni a los apóstoles antes que yo. Pero 3 años después de reposar y pensar lo que había pasado, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Obviamente compartiendo todo lo que él había pasado. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob. Esta parte es bien importante porque él vio importante ver a Jacob. ¿Quién es él? El hermano de Yeshua. Esta es una persona importante. El que sabe la Torá conoce que esta es una persona importante por por ser una persona consanguínea, si uno es rey, este es el hermano del rey. O sea, hay un respeto a la familia real. 20 dice: en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento.
no miento, que fui con Jacobo. O sea, aquí está diciendo él, esto es importante. O sea, en la mentalidad de un judío, pensemos, él ya se dio cuenta que él no obedece a hombres ni ahí dice ni carne ni sangre. No hubo necesidad porque vio al Rey de Reyes. Simplemente, él estuvo con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso fue suficiente porque le dijo, ve a los gentiles. Eso era suficiente. Estuvo 3 años en Damasco. No vio la necesidad de ir al Bet Din de Jerusalén a decirle, miren, señores, de hoy en adelante ya no los voy a consultar a ustedes, sino ya tengo mis instrucciones del reino de Dios. Que básicamente es lo que está pasando. Pero en vez de ir a Bet Din, al templo, al Bet Din fue a ver a Pedro y ver a Jacob. Son 2 personas muy importantes en la, voy a decir, línea de autoridad de Yeshua. Línea de autoridad de Yeshua. Perdón, no leí todo el versículo. Dice el 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en las personas de las iglesias de Judea que eran de Yeshua, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Tuve que leerlo porque para encerrar todos los conceptos que estamos hablando. Lo tuve que leer completo, ¿verdad? Entonces, antes de encontrar a Pablo, antes que Pablo encontrara el Evangelio, quizá muchos de los temerosos de Dios, gentiles de Galacia, ya habían comenzado a tener una relación con el judaísmo. O sea, que Pablo llegó ahí y habían gentiles ahí. Recuérdense, lo que pasó en Israel años antes se difundió por toda la región y la gente quería oír del Mesías. ¿Y dónde iban? A las iglesias. Sí, a las sinagogas. Claro, era el único lugar donde ellos podían ir. Ya llegaban. Como estaban llegando, entonces ellos entraron o los hacían entrar en el proceso de la circuncisión o el proceso del proselitismo, entrar en el ser prosélitos. La historia en el caso de Isates de Adiavena, quien quería abrazar al Dios de Israel, pero se le aconsejó por el maestro Ananías no convertirse hasta que se hizo la circuncisión por el influyente Eleazar. Y en ese tiempo así era como ellos se acercaban. O sea, la historia de Isates de Adiavena es la historia convencional de cómo un gentil se acercaba a Dios, al Dios de Israel. O sea, eso era lo que estaba pasando. Y eso es lo que estaba pasando en Galacia, en los temerosos de Dios, en la sinagoga de
Antioquía de Pisidia. De una forma u otra, renunciaron los temerosos de Dios al paganismo, encontraron comunión con las comunidades judías y ahí fue donde empezó a pasar todo lo convencional. Pablo llegó con ellos, los temerosos de Dios, y les dijo, miren, no tienen que entrar en eso. Y se fue. Pero estando en los otros lugares, en Derbe o en una región de más lejos, se enteró de que sí ya les había hablado y se estaban convirtiendo de todas maneras. Entonces, Pablo escribe esta carta. Eso es lo que está sucediendo. Ese ya es como muy claro todo el contexto de todo esto. Ellos eran invitados, eran visitantes, contribuían con la sinagoga, con la comunidad judía, aprendían de la Torá, renunciaban al paganismo, no iban a los templos romanos, que solo habían templos romanos y sinagogas. Nada más. Lo voy a decir otra vez. Templos romanos, iglesias judías. Nada más. Lo voy a decir otra vez. Templos romanos y lugares de reunión judíos. Nada más existía porque no lo permitían. No era permitido. No era permitido por los romanos. Muy bien. Entonces, la ley romana requería que los temerosos de Dios participaran en ciertos rituales y funciones, algo así como orar o recitar sus votos o su alianza a la nación. El problema es que también incluía sacrificar a sus dioses en los templos. Bajo la ley romana, los judíos no tenían que hacer eso. Eran los únicos permitidos a no hacerlo. Si no lo hacían, o sea, mejor dicho, los judíos no tenían problema con los romanos. Los temerosos de Dios sí tenían problemas, porque no eran judíos. Ellos estaban obligados a ir al templo, al panteón romano, a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Ellos estaban obligados. Entonces la nación judía ofrecía sacrificios en el templo de Jerusalén cada año en el nombre de César. Era como, ok, nuestra participación para de alguna forma bendecir a Roma va a ser que vamos a ir con nuestro Dios, Dios de Israel, y ofrecer un sacrificio pidiendo por César. Esa era como la convención que había ahí. Los temerosos de Dios no eran parte de todo eso. Ellos guardaban el Shabbat en cierta medida, las fiestas también, pero había actividades de la Torá que ellos no podían hacer por no ser judíos. Y no se les requería. Pero a ellos les gustaba llegar, participaban, estaban ahí, aprendían. Es como la reina Helena, está aprendiendo, pero no se está metiendo al proceso de la conversión. Eso pasaba mucho. De vez en cuando algunos de estos temerosos de Dios podían decidir volverse judíos. Y los hombres que se sometían al ritual de conversión eran circuncidados. Y eso era todo. O sea, eso era todo. Su estatus, por lo tanto, cambiaba. Delante de los romanos ya no eran, ya no se les exigía de la misma forma, porque adquirieron un estatus distinto.
Entonces la ley romana los veía diferentes. Es como, otra vez voy a regresar al chiste, ¿verdad? Se vacunaron. Entonces ya pueden dejar la máscara. Ya no tienen necesidad de eso. Pero de la otra forma, siendo temerosos de Dios, siguiendo al Dios de Israel, estaban en problemas. Entonces, en cierta forma, había una conveniencia de que ellos se volvieran eso. Se quitaban a los romanos de encima. Se volvían judíos con todos los derechos, responsabilidades, obligaciones, privilegios legales, protección aún de los romanos. Tanto bajo la ley romana como bajo la ley judía, ellos estaban protegidos. Por ejemplo, cuando hablamos anteriormente del rey Sates de Adiavena, por instrucciones del rabino Eleazar de Galilea, él decidió circuncidarle y legalmente lo volvió un judío prosélito. Pablo no escribió a la carta de los Gálatas a los prosélitos, no. Tampoco le escribió a los hermanos judíos, tampoco. ¿A quién les escribió? A los temerosos de Dios en Galacia. A los que asistían a la sinagoga y no eran judíos. Esto tenía todo que ver con una revelación del reino de Dios que fue dada a Pablo. Cuando Pablo vino a Galacia, presentó el evangelio, eso es lo que él vino a hacer. Me maravillo, decía él, que les hablé. Oh, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia. Porque eso es lo que él estaba hablando. Un evangelio que no tenía que ver con hombres ni instrucciones de hombres, sino la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Me llama mucho la atención el nivel de que él está diciendo, porque anteriormente le dijo, yo estoy hablando un evangelio que no está escrito en ningún rollo. Estoy hablándole de un evangelio de gracia directamente del reino de Dios para los temerosos de Dios, para que se acerquen al Dios de Israel. Pero, si viniera un ángel del cielo que nos anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo está de un tiro maldiciendo cualquier entidad espiritual que venga a anunciar algo distinto. Es tremendo, él está batallando en el espíritu en la misma forma. ¿Por qué? Porque es un evangelio que no es según hombre. No es según hombre. Perdón, creo que me pasé uno. Perdón. Bueno. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado en mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí de una revelación del Mesías. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos
de mis compatriotas. Esto es algo bien interesante. Pablo está aquí frente a sus hermanos judíos, a quienes él los aventajaba. Cuando Pablo se volvió discípulo de Yeshua de Nazaret, él dejó de odiar a los discípulos de Yeshua de Nazaret. Él no recibió el evangelio según los hombres. Él los perseguía y trataba de destruirlos. Y también él describe cómo él aventajaba a sus hermanos. Él era prodigioso, él era un hombre que tenía mucho autoridad espiritual. No solo autoridad del Bet Din de Jerusalén, que tenía escritos, él tenía cartas para ir a hacer y deshacer con ellos, pero vino el Bet Din del cielo a Pablo y le dio instrucciones para seguir siendo tan radical como lo seguía siendo. Nada más que la diferencia es que estaba recibiendo la dirección del Bet Din del cielo, directamente del cielo, del Mesías. ¿Qué quiere decir cuando él dice que aventajaba a muchos de sus compatriotas? Él era celoso en extremo. Él seguía las tradiciones de sus padres. Pablo era tremendo en eso. El evangelio vino directamente del reino. ¿Cómo vino? Veamos en Hechos 9, 1, 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra sus discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, al Bet Din, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Miren qué interesante. Cartas, no dice para las iglesias, porque si fueran de otra organización, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Es cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos de los que pertenecían al camino, que son los que estaban hablando algo distinto, tanto hombres como mujeres los pudieran llevar atados a Jerusalén. Ellos no podían atar. Pablo no tenía autoridad de llegar ahí y atar a un sirio. No podía, no tenía esa autoridad. Sí tenía autoridad de llegar allí y atar a un judío, apresarlo. ¿Por qué? Porque tenía las cartas de eso. Ellos no tenían poderes civiles a su disposición. Pablo no era un policía ni una guardia civil para poder ir a arrestar a cualquier persona del lugar. No tenía esa jurisdicción. Tenía la jurisdicción del Bet Din de Jerusalén. En las sinagogas, pues estaban conectadas, y las personas que llegaban allí a esa sinagoga, ¿quiénes eran? Eran los judíos del camino, que se le llamaba así, que andaban por los caminos hablando y predicando al Mesías. Eso es lo que Pablo andaba atrapando a estos renegados que andaban esparciendo un mensaje que no estaba saliendo del Bet Din de Jerusalén. Pablo, esa era su consigna, ir ahí a eso. Entonces, fue con los saduceos, con Caifás, el sumo sacerdote, y consiguió los permisos de atrapar a todos los creyentes, sacarlos de las sinagogas o de las iglesias de Damasco, castigarlos públicamente y finalmente excomulgarlos. Definitivamente que no recibió el evangelio. Pablo
no recibió el evangelio por medio de los apóstoles del camino. Él no recibió esas instrucciones. Pablo recibió las instrucciones divinas. Y lo vuelvo a decir, si lo estoy tratando de poner bajo la perspectiva de él, no la nuestra. El Bedín, el santo templo en el cielo, se manifestó. El Mesías vino, se manifestó. Le dio credenciales a Pablo y fue a ejecutar. Fue una revelación del cielo. Y mientras Pablo se dirigía a Damasco, fue donde le pasó eso. Él se dirigía a Damasco y allí fue donde se le reveló. Porque no era un evangelio por parte de hombres. El evangelio era su evangelio, el evangelio de Pablo. Aquí tengo que explicar un poco. Pablo explicó que recibió el evangelio por revelación de Yeshua HaMashiach. Él aseguró eso a la gente de Galacia. Esa era la idea. Él llegó a Galacia, a decirles, ustedes tienen que recibir el evangelio que viene del cielo, de la gracia de Dios. No viene por hombres, ni para hombres, ni de hombres. Perdón, no viene de hombres, no fue revelado por hombres. Es lo que él viene diciendo. No fue revelado de una forma natural. Y eso es muy importante verlo. En Romanos, perdón que me fui de este lado, detrás de mí está Romanos 2:14 al 16, dice, porque cuando los gentiles, voy a quitarme de aquí, dice, cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus perdón que me perdí. En sus corazones. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Fuera. Uy, fuera. En sus corazones. La obra de la ley escrita en sus corazones. Esto tiene relación con esto que Pablo está hablando que viene del cielo. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez más y otras defendiéndolos. En el día en que según mi evangelio, en el día en que según mi evangelio, ¿por qué? Porque como él puso en conciencia a los hombres temerosos de Dios, la ley, agarremos a la reina Helena y al rey Isates, ellos tenían en su corazón la obra de Dios, ya estaba operando en ellos sobrenaturalmente, no por mano de hombres. En el que según mi evangelio, no el evangelio que viene de los hombres, sino en mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Yeshua HaMashiach. Miren, esto es sobrenatural. Lo que aquí estamos hablando es algo sobrenatural. No tiene que ver natural, no se puede explicar. No es por la medida de una doctrina. No viene por hombre. Aquí está Dios operando directamente, así como operó uno con Pablo, opera con todos.
sobrenaturalmente, poniendo su ley en nuestros corazones. Y ese es el final. Dios dice que al final de todo, su ley va a estar escrita en nuestros corazones. Es un proceso natural, es un proceso sobrenatural, no natural como de revelación de hombres. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo. Es algo que va muy, muy elevado, mucho más elevado de lo que estamos acostumbrados. Veamos Romanos 16, 25. Y aquel que es poderoso, aquel Dios, Yeshua, que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Lo que Pablo está revelando es un secreto, es una revelación, es algo que no había sido revelado. No estaba siendo revelado ni por Pedro, ni por Jacobo, ni por Juan, ni por Marcos, ni por ninguno de ellos. Ellos estaban en otra sintonía, sino segunda está hablando de eso. Veamos en segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Me podrán apresar a mí, me podrán matar, pero la palabra de Dios no está presa. Esto debería de causar algo en nosotros, que está operando, algo sobrenatural a lo que Pablo tenía acceso y nosotros podríamos también tener acceso. Clamar ese acceso, esa revelación de este evangelio que fue revelado a Pablo. El evangelio de Pablo difiere al de los demás en el sentido en el que él enseñaba que la salvación del Mesías era eficaz tanto para judíos y gentiles. Esto no causa efecto en nosotros, pero pensémoslo. Tiene efecto para la gente de esa época, porque la única forma en la mente de los judíos, en la mente del pueblo que Dios había tocado, era que la salvación solo los incluía a ellos. Pero Pablo viene diciendo, esta es una revelación que viene del cielo, es una revelación en la que la salvación es eficaz para toda la humanidad. Pero eso no es algo nuevo, lo leímos, acuérdense, en Isaías 49. Pablo está unificando el concepto. Este sería el cumplimiento final del pacto de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este sería el final de todo. Y debería ser la meta de todos nosotros. Este es el evangelio de Pablo, el evangelio que incluye a todos, incluyendo judíos, incluyendo gentiles, incluyendo todos los que se acercan y se vuelven al Dios de Israel. En este punto los teólogos no concuerdan, obviamente. Y los estudiosos en Israel tampoco, pero posiblemente esto pasó antes de Hechos 15, antes de que el consejo resolviera qué iban a hacer conforme a los gentiles y su participación con los judíos. Aquí el tiempo me está comiendo.
voy a ir rapidito terminando. Voy a leer Romanos 16, 26, que es la continuación de la escritura que veníamos leyendo aquí, que Dios es poderoso para afirmarnos, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, o sea, la manifestación viene de las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento eterno de Dios, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y por eso Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo, para quien anunciara a los gentiles el Evangelio. Y no consultó con carne ni sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y con él estuve 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, la comunidad y los apóstoles lo rechazaron por haberlos perseguido. No confiaban en él. Pero él iba con Barnabás, que era una persona confiable. Y él, pues, tuvo esa ventaja de poder llegar y acercarse con él. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Pablo es un hombre de autoridad. Él está llegando al centro de autoridad. Y él reconoce quién tiene la autoridad entre los del camino, quienes son Pedro y Jacob. Y él se reúne con ellos. Él se reúne con ellos. En Hechos 22, perdón, 17 dice: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Él llegó a Jerusalén a hablar con los apóstoles, pero fue al templo y él cayó en un éxtasis. Vio al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y los azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban mandando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Aquí está él ya en Jerusalén, en el Macom, en el lugar preciso. El Bet Din del cielo se le acercó y le dijo: ve, te estoy enviando a los gentiles. Es un mandato increíble. Él está en el lugar de hombres. No está reunido con el Sanedrín, pero sí por así decirlo, respetando esa figura, sí está en el Sanedrín divino, en el consejo del cielo, recibiendo instrucciones del Mesías, diciéndole: ve, porque te voy a enviar a los gentiles. ¿Y qué le va a ir a decir? Lo que ya sabemos: el evangelio de gracia que se está acercando a ellos. Esto es
totalmente radical. Nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y él empezó con eso. Pero todavía no era conocido en personas en las iglesias de Judea que eran de Cristo, sino que solo oían decir el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de haber dejado Jerusalén por 14 años, Siria y Cilicia, se fue para ahí y él empezó a hablar este evangelio. Yo quiero leer una última escritura que está en 1 Corintios 7, 17, 20, que dice, tiene que ver con todo esto, porque aquí a Pablo tuvo dos apariciones, no una, dos apariciones, una en Damasco y una en el templo, que acabamos de leer, donde Dios lo está mandando a que se vaya con los gentiles, a predicar este evangelio tan radical para que los gentiles se vuelvan temerosos de Dios y lleguen a la fe. Dice 1 Corintios 7, del 17 al 20. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las sinagogas. Estoy respetando o sea, no estoy insistiendo como para tratar de cambiar la mente de nadie, sino estoy respetando el tipo de personas que había dentro de las sinagogas: judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Esos son los tres tipos. Fue, dice el versículo 18 de 1 Corintios 7, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. Vean que no es un problema teológico. El problema es que no guardan los mandamientos. Guarden los mandamientos. Y el 20 dice, cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. No se deje influenciar por los perturbadores que los trata de amarrar a un evangelio de hombres. Con esto terminamos y nos vemos en el próximo video, Gálatas 2. Bendiciones.